Como consecuencia de la pandemia, la deuda pública de la mayoría de países de la eurozona se ubicará ampliamente por encima del 100% del PIB. En el caso de España, por ejemplo, cerraremos 2020 entre el 120 y el 130% de deuda pública sobre PIB. Pese a este dato, la deuda pública de España y de muchos otros países europeos, como Portugal, Italia o incluso Grecia, están pagando tipos de interés cercanos al 0%. ¿Y esto por qué es así? Bueno, es así en gran medida porque el Banco Central Europeo está detrás, está comprando grandes cantidades de deuda pública española, portuguesa, italiana y griega, está mostrando que el Banco Central Europeo y por tanto todos los países de la eurozona están en cierto modo dispuestos a socializar estas emisiones de deuda pública, están dispuestos a avalar la solvencia de los distintos países que están emitiendo ahora mismo deuda pública y eso da tranquilidad a los inversores que no tienen que preocuparse por tanto por si el gobierno griego es solvente o no es solvente, sino que en el fondo miran si el gobierno alemán es suficientemente solvente y tiene la suficiente predisposición a través del Banco Central Europeo para hacer frente, en caso de necesidad, a la deuda pública griega. A través del programa especial de compra de deuda pública durante la pandemia, el Banco Central Europeo ya ha adquirido 680.000 millones de euros en emisiones de deuda pública, también privada, pero sobre todo deuda pública, de los distintos países de la eurozona y ya ha aprobado duplicar durante los próximos meses esta cantidad. Como consecuencia de todo ello, el Banco Central Europeo va a acumular unas cantidades extraordinarias de deuda pública de los distintos países miembros. Por ejemplo, la deuda italiana, que ya ha comprado el Banco Central Europeo, pública y privada, pero sobre todo pública, asciende ahora mismo a 116.000 millones de euros. Y la deuda española de momento totaliza los 76.000 millones de euros. Ante estas magnitudes es en parte comprensible que algunos gobiernos y algunos economistas estén empezando a sugerir una idea bastante curiosa. La idea sería que durante los próximos años el Banco Central Europeo, que se habrá convertido en un gran tenedor de deuda pública durante esta pandemia, simplemente cancele, simplemente condone estas adquisiciones de deuda pública y de esa manera, con ello, pagaríamos el coste de la deuda. Si un país ha emitido 100.000 millones de euros en deuda pública y esa deuda pública la ha comprado el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le dice ya no hace falta que me pagues, pues entonces ese país evidentemente se ahorraría unos pasivos de 100.000 millones de euros y por tanto podríamos volver a una cierta sostenibilidad fiscal, a una cierta sostenibilidad de la ratio deuda pública sobre el PIB. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene esta medida? Porque así aparentemente suena muy bien. Si el Banco Central Europeo simplemente tuviese que apretar un botón, cancelar la deuda pública y con eso nos olvidaríamos de todos los males que pueden llegar a quejar a nuestros países como consecuencia de la excesiva acumulación de deuda pública en el presente, pues ciertamente sería una magnífica noticia. Pero como ahora vamos a ver, no es ni mucho menos tan sencillo. De entrada vamos a aclarar una cuestión que muchas de las personas que lanzan esta propuesta no suelen tener presente. No nos vamos a centrar en este aspecto de la crítica, pero sí conviene recordarlo porque en gran medida tumba la viabilidad de esta propuesta. El 80% de las pérdidas que experimente el Banco Central Europeo como consecuencia de las inversiones, de las adquisiciones de deuda pública que haya efectuado durante esta pandemia, es una pérdida que va a ser imputable a los bancos centrales nacionales de aquel país sobre el que sufra pérdidas. Por ejemplo, si el Banco Central Europeo ha comprado deuda pública italiana y posteriormente el Banco Central Europeo dice al gobierno italiano no hace falta que me pagues, te condono la deuda pública. Pues bien, esas pérdidas vinculadas al impago de la deuda pública italiana no serían imputables al Banco Central Europeo como tal, sino que serían imputables en un 80% al Banco de Italia y por tanto serían imputables al Estado italiano, porque el Banco de Italia, el Banco Central de Italia, así como el Banco de España, por ejemplo, forma parte del establishment político estatal italiano. Como consecuencia, realmente habría una redistribución interna. El gobierno haría quebrar a una administración pública italiana que tendría que ser rescatada con más deuda por el propio gobierno, que se ha ahorrado pagar inicialmente la deuda para luego simplemente tener que volverla a emitir.
Y evidentemente, si este requisito del 80% de riesgo compartido con los bancos centrales nacionales se ha implantado en este programa del Banco Central Europeo, es porque no quieren que la irresponsabilidad de los gobiernos nacionales recaiga sobre el conjunto del eurosistema y, por tanto, sobre gobiernos como el alemán, como el austriaco, como el finés, como el holandés, que hayan sido más responsables fiscalmente durante los años anteriores y también durante esta etapa. Pero omitamos esta cuestión institucional, digámoslo así, porque ciertamente uno podría decir, bueno, pues cambiemos esa norma y se acabó el problema. Entonces, y por supuesto podría ser una forma de actuar. Se podría quitar la imputación del 80% de las pérdidas a los bancos centrales nacionales y entonces sí, las pérdidas que acumulara el Banco Central Europeo como consecuencia de la condonación de deuda pública a los países, a los estados implicados en la eurozona, pues sería imputable exclusivamente al eurosistema en su conjunto. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues en este caso lo primero que pasaría, y ahora en breve distinguiremos dos supuestos, es que el eurosistema, el Banco Central Europeo y el conjunto consolidado de bancos centrales nacionales entraría en una situación de insolvencia. El capital propio, los fondos propios, el patrimonio neto que actualmente posee el Banco Central Europeo es de 110.000 millones de euros. Solo las adquisiciones de deuda italiana durante esta pandemia ya superan ese importe. No digamos ya los 680.000 millones que hemos mencionado antes, que ha comprado el eurosistema de deuda pública y privada, pero sobre todo privada durante esta pandemia, y los 1,3 billones de deuda que pretende adquirir durante los próximos meses, pues evidentemente si solo tienes un colchón de 100.000 millones y hay un impago de más de 1 billón, pues estás quebrado, estás en situación de insolvencia. Con lo cual, eso lo primero, un impago de la deuda pública nacional conduciría al eurosistema a la insolvencia. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta insolvencia? Porque eso es lo que no queda muy claro. En una empresa privada la insolvencia da lugar a un procedimiento concursal que puede conllevar la liquidación de la empresa. En el caso del Banco Central Europeo, del eurosistema en su conjunto, no hay un procedimiento concursal. Los acreedores del Banco Central Europeo no pueden ir al Banco Central y forzar un concurso de acreedores. Por tanto, ¿qué implicación tiene que el Banco Central Europeo caiga en la insolvencia? Bueno, aquí es donde debemos distinguir dos supuestos. Primer supuesto, que el Banco Central Europeo, el eurosistema en su conjunto, no cuente, y así lo especifiquen los distintos Estados miembros, con el apoyo fiscal de los gobiernos europeos. Básicamente que los gobiernos europeos digan, Banco Central Europeo, eurosistema, ustedes están quebrados, ustedes se apañan con esa situación de insolvencia. Nosotros no vamos a inyectar ni siquiera, aunque sea necesario, un euro más de nuestros contribuyentes en su patrimonio neto. Ya adelanto que este escenario no es ni mucho menos el más probable, pero conviene que lo examinemos para ver cuáles serían los efectos de producirse. Bueno, en ese caso, si el eurosistema se declara en situación de insolvencia, lo que significa es que el conjunto de los activos del eurosistema son inferiores en valor al conjunto de los pasivos del eurosistema. Los pasivos del eurosistema son esencialmente los euros, tanto físicos, tanto en papel como virtuales, en depósitos del Banco Central Europeo, que están emitidos hasta este momento. Muchas personas no entienden exactamente cómo el euro puede ser un pasivo si teniendo un euro no tenemos exactamente derecho a nada. Bueno, esto no es exactamente así y no va a ser este el objeto del vídeo porque nos extenderíamos mucho, pero un euro primero sí permite saldar nuestras deudas tributarias en especie con los gobiernos y por tanto si el gobierno está obligado a aceptar un título valor para cancelar un derecho de cobro que tiene contra los contribuyentes, eso es un pasivo del Estado en su conjunto, no solo del Banco Central sino del Estado en su conjunto. Y más en particular, el Banco Central Europeo sí tiene obligaciones para con ese pasivo. El Banco Central Europeo está obligado a estabilizar el valor de ese pasivo, que la inflación no se dispare y, por tanto, a tratar de cuidar su valor en los mercados, y también está obligado a aceptar ese pasivo cuando vende los activos que posee el Banco Central Europeo en operaciones de mercado abierto para reducir la cantidad de euros en emisión tratando de estabilizar su valor.
¿Cuál es el problema entonces de que los activos del Banco Central Europeo sean inferiores en valor a sus pasivos? Pues esencialmente que el Banco Central Europeo, el eurosistema en su conjunto, carecería de herramientas propias, carecería de instrumentos, carecería de activos suficientes como para estabilizar el valor del euro en caso de que su demanda, en caso de que el atesoramiento de euros sufriera un desplome considerable. Y evidentemente esto los inversores en euros lo sabrían. Sabrían que el Banco Central Europeo no tiene recursos suficientes para estabilizar el valor del euro en determinadas circunstancias, en determinados contextos. Y esto volvería al euro un activo monetario menos apetecible, menos interesante para esos inversores. Porque si saben que el euro no es, digámoslo así, resiliente frente a cualquier contexto, sino que hay contextos en los que los activos del Banco Central Europeo no le permitirían estabilizar el valor del euro porque no serían suficientes para reabsorber todos los euros en circulación, eso previsiblemente reduciría la demanda de euros y generaría como consecuencia inflación. Es decir, la consecuencia de que el Banco Central Europeo, el eurosistema en su conjunto, entre en situación de insolvencia es inflación. ¿Y qué es la inflación? Una depreciación del valor de los pasivos. Por tanto, fijémonos que la conclusión no es tan distante a la que podríamos llegar en el caso de una empresa privada. Una empresa privada en situación de insolvencia y a la que no podamos ejecutar en concurso de acreedores, ¿qué sucedería con los pasivos de esa empresa? Pues que se depreciarían. Pues lo mismo con el Banco Central Europeo. Los euros, si el Banco Central Europeo entra en situación de insolvencia, se depreciarían y eso significa inflación. Y la inflación significa que el coste del impago de los activos que ha adquirido el Banco Central Europeo se socializarían entre todos los tenedores de euros y se socializarían de manera relativamente indiscriminada porque no se concentrarían en Italia, por ejemplo, si el Banco Central Europeo ha comprado más deuda italiana y es la que más se ha impagado. No, se repartirían en función de las tenencias de euros tanto dentro de la eurozona como fuera de la eurozona y por tanto sería una especie de impuesto a los euros para financiar la deuda pública que supuestamente se ha impagado, pero que en realidad se ha pagado vía inflación, o la inflación es el reflejo del impago de la deuda pública del Banco Central Europeo. Bien, ese sería el primer escenario, un escenario que demuestra que el impago de la deuda no es un almuerzo gratuito, no es que podamos cancelar la deuda pública y que no pase absolutamente nada y que nadie pierda. Sí habría perdedores y en particular serían los tenedores de euros. Pero vamos al otro escenario, que creo que es claramente el más probable, que sería el de que los gobiernos europeos no retirarían el apoyo fiscal al Banco Central Europeo. Es decir, no le dirían al eurosistema, no le dirían al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales: ustedes están quebrados, aunque ustedes necesiten contar con suficientes activos por encima de sus pasivos, es decir, aunque necesiten ser solventes para estabilizar el valor del euro, nosotros no vamos a recapitalizarlos. Nosotros no vamos a intervenir de ningún modo y ustedes, como he dicho antes, se apañan con la insolvencia que se ha generado de manera sobrevenida. No, lo más probable es que los gobiernos europeos sí mostraran explícita o implícitamente un apoyo a la recapitalización, en caso de que sea necesario, del eurosistema. Es decir, si habría un compromiso explícito o implícito de que los gobiernos europeos rescatarían al eurosistema y en caso de que éste lo necesitara para estabilizar el valor del euro, inyectarían activos dentro del eurosistema para que con esos activos se puedan reabsorber los euros cuya demanda habría disminuido en el mercado. Y esto contribuiría justamente a estabilizar las expectativas de los inversores en euros de que el eurosistema, con el apoyo fiscal de los gobiernos europeos, seguiría teniendo capacidad para, más o menos, estabilizar el valor del euro en el mercado y, por tanto, no les llevaría a reducir sus tenencias de euros y no contribuyendo con ello a depreciar el euro. Por tanto, ese sería el escenario más probable. Fijémonos que no es un escenario especialmente deseable por dos motivos. El primero es que el eurosistema perdería independencia en su gestión. No es que ahora mismo sea absolutamente independiente, básicamente porque a los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo los nombran los Estados miembros, pero aún así sí tienen una cierta área de independencia frente a los gobiernos nacionales. Ahora, si la capacidad de actuación del eurosistema depende de que los gobiernos nacionales te digan: venga, que te voy a inyectar
unas decenas de miles de millones para que puedas continuar con tu labor. Pues evidentemente el Banco Central Europeo, el Eurosistema en su conjunto, se convierte en un instrumento mucho más subordinado a los políticos nacionales que podrían presionarlos para que adopten determinadas políticas monetarias, aunque no sean las adecuadas en un determinado contexto. Y el segundo motivo por el cual no es especialmente deseable es porque, al final, fijémonos, si los gobiernos tienen que, en última instancia, recapitalizar el agujero que han generado los propios gobiernos impagando la deuda pública que había comprado el Banco Central Europeo, pues no arreglamos mucho. Lo que estamos simplemente es difiriendo el momento en el que vamos a tener que hacer frente a esa deuda pública. Pero decir, esta deuda pública no te la voy a pagar. Ahora, si te hace falta, sí te la voy a pagar. Que es en última instancia lo que significaría el apoyo fiscal de los gobiernos nacionales a un eurosistema en situación de insolvencia, pues no tendría mucho sentido, salvo porque tendríamos gobiernos ganadores y perdedores, o probablemente tendríamos gobiernos ganadores y perdedores. Por ejemplo, imaginemos que el Banco Central Europeo dice, voy a cancelar la deuda pública de Italia, voy a cancelar la deuda pública de Grecia, voy a cancelar la deuda pública de España, y luego, como voy a estar en situación de insolvencia, que todos los gobiernos de la eurozona me rescaten. Pues en ese caso, evidentemente, ¿quiénes estarían pagando en última instancia la deuda pública española, italiana, griega, portuguesa? Pues los gobiernos que inyectarían en términos netos capital. Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, incluso Francia. Podría darse el caso de que fuera un contribuyente neto. Por tanto, ahí tendríamos una redistribución de la deuda pública desde el sur al norte de Europa. Lo mismo sucedería si se cancelara toda la deuda del eurosistema, o toda la deuda que el eurosistema ha comprado durante la pandemia, y por tanto todos los países miembros salieran en principio beneficiados, pero con posterioridad se dijera, bueno, ahora que hay que rescatar al eurosistema, solo algunos gobiernos, los más solventes, los que tienen más músculo financiero, van a aportar capital. De nuevo, Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, Francia quizá. Pues bien, ahí también tendríamos que esos países han adquirido, se han hecho cargo de la deuda de los países del sur. Por tanto, en este segundo supuesto, donde la operación de impago, de condonación de la deuda pública adquirida durante la pandemia por el Banco Central Europeo no generaría inflación, en ese segundo supuesto lo que tendríamos es más bien una redistribución de la deuda pública europea nacional entre países de la eurozona, desde el sur hacia el norte, desde los contribuyentes del sur hacia los contribuyentes del norte. No tendríamos de nuevo un almuerzo gratuito por la condonación de la deuda pública. En lugar de pagar nosotros, que sí sería para nosotros un almuerzo gratuito, pagarían los del norte, que no sería para ellos un almuerzo gratuito. Y justamente por esto último creo que no es un escenario especialmente verosímil de cara al futuro. Es decir, no creo que el Banco Central Europeo vaya a hacer esto. De hecho, ya ha dicho que no lo va a hacer. El gobierno italiano lo propuso la semana pasada y el Banco Central Europeo se ha negado, pero bueno, podría darse el caso de que en el futuro lo repiensen, pero creo que no va a darse esa situación porque para eso Alemania, Austria, Holanda, Finlandia deberían dar su consentimiento a hacerse cargo en términos netos de la deuda del sur de Europa, y eso es dudoso que vaya a suceder. Cosas más raras han pasado, todo puede pasar, pero en principio no parece la opción, el camino más probable a seguir durante los próximos años. Por tanto, en lugar de empezar a hacernos trampas al solitario, diciendo que España se está endeudando mucho y por tanto vamos a tener una situación de tensión fiscal futura, pero no va a pasar nada porque vamos a conseguir que el Banco Central Europeo nos condone la mayor parte de esa deuda pública y con eso sanearemos nuestras finanzas, en lugar de hacernos esas trampas al solitario, porque eso es algo que resulta muy improbable que termine sucediendo, más valdría que empezáramos a pensar de verdad cómo vamos a reconducir el excesivo endeudamiento público que estamos acumulando hoy, y que es excesivo, insisto, no solo porque un 120-130% del PIB para un Estado como el español, que estuvo a punto de quebrar con un 90% de deuda sobre PIB, pues se antoje excesivo, sino porque durante los próximos años, durante las próximas 2 o 3 décadas, vamos a acumular otros 50 o 60 puntos de deuda sobre PIB como consecuencia del déficit del sistema de pensiones.
Y por tanto, abocarnos a un 200% de deuda sobre PIB no es lo más responsable. Y desde luego no es lo más responsable esperar que eso no termine sucediendo, porque vendrá el Banco Central Europeo a rescatarnos condonándonos la deuda. No va a pasar, y confiar en que pase o jugárnosla toda a que pase sería un tremendo e irresponsable error.